Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañen porque tenemos mucha información durante la siguiente hora. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Y qué podemos darles a nuestros televidentes, Rafa, como un adelantito de lo que vamos a tener a lo largo del programa? Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, ¿qué te parece si como adelanto el mejor programa de información cultural que hay en el país y en el mundo? Que incluye, por ejemplo, música, la Orquesta Sinfónica de Minería. Haydn y Mozart juntos, dos niños prodigio que ahora son rescatados y además padres del clasicismo en esta serie de conciertos fascinantes, sobre todo para acercar a las nuevas generaciones a la música de estos dos genios de la composición universal. Y además para celebrar los 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería, para muchos la más destacada agrupación de su tipo en nuestro país. Y tenemos dos novedades literarias. Literatura para todos los gustos, una que tiene que ver con la no ficción. Imagínense un asesino que busca redimirse y escribe sus memorias. Y ahora vamos a hablar de esa mala costumbre que tiene la esperanza con Bruno H. Piché. Bruno H. Piché y también Margot Glantz, que tiene nuevo libro. Que tiene que ver con las redes sociales, aquellas cosas que leemos sin leer y muchas veces nos pasa desapercibido, o a muchos les pasa desapercibido el mundo por estar clavando la mirada en sus dispositivos móviles. Y me parece muy atractivo que sea Margot Glantz quien observe lo que ocurre en las redes sociales y nos platique su versión de todo esto, que ella es muy activa en redes sociales, tiene su página de Facebook ahí constantemente. Vamos a ver qué es lo que opina acerca de lo que ocurre en ese mundo virtual. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Música, perdón. No, está bien, Laura, adelante. Vamos con música, Vamos ¿no? con música que se puede disfrutar en nuestro país y que no necesariamente son intérpretes de nuestra tierra. ¿De qué se trata, Laura? Efectivamente, fíjense que en su gira por nuestro país, la Orquesta de Cuerdas de la Universidad de St. Thomas, oriunda de Minnesota, va a hacer una escala en el Centro Nacional de las Artes. Vamos a ver cómo va a estar el programa. So at my university, we have several groups that have been around for a very long time. Our wind orchestra program, our choral program have been in existence for over 30 years. The string orchestra is a relatively new group. We've been together maybe 5 years. And so the works that we tend to do are pieces from a wide gamut of history and cultures and stylistic periods. And so the program that we've brought here on tour represents that. Over the years, we've had guest conductors, guest artists perform with the group. We've commissioned new music for the group to premiere. So we've done a wide variety of activity in a very short period of time. La Orquesta de Cuerda de la Universidad de St. Thomas de Minnesota ofrecerá un concierto en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. El objetivo es estrechar lazos entre los estudiantes de esa universidad y los de la Facultad de Música de la UNAM. My experiences have been rich. The Mexican culture is such an amazing culture in my view, and I wanted my students to experience that, especially now with all that's going on in world politics. I think that our students and the young generation really need to understand what the realities are versus all of the noise that we hear sometimes in the news. And so I think that they're going to have a great understanding of the passion and love for life and certainly for the arts in Mexico. El concierto está dividido en dos partes. En la primera, participará la Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM. Después, la Orquesta de Cuerdas de la Universidad de St. Thomas de Minnesota interpretará un concierto variado. Al final, las dos agrupaciones se unirán para interpretar el poema de Pablo Neruda de Blas Galindo. Piece that we are going to actually do in combination with the Escuela Nacional de Música. And it was really their idea to perform this piece that is reflective of a great composer, and we're performing it in the Auditorio Blas Galindo. And so it seemed to make sense. And it's just beautiful music, and it is a chance for us to get together in a very short rehearsal period, their orchestra and ours, and it was a good piece to learn quickly together and then perform.
Noticias 22, Alberto Aranda. Y de la música a temas literarios, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana busca mantener ese sector a la vanguardia de la cultura escrita de nuestros tiempos. Ante un mundo en constante transformación, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana crea Editamos, el primer centro dedicado a la innovación y formación profesional para la industria editorial en América Latina. El objetivo principal del Centro de Innovación es que se forme a los nuevos editores en una manera de producción editorial que esté acorde con la realidad en la que estamos viviendo. A 54 años de la creación de la Cámara, es necesario desarrollar otro, elevar, ¿no? Y ya no hablamos de capacitación, hablamos de formación profesional. Lo que hoy estamos haciendo no es solamente dándoles capacitación técnica, herramientas técnicas a la gente del sector, sino formándolos y organizando gente que de aquí pudiera irse a estudiar maestrías en distintos ámbitos del sector editorial. Algunos de los diplomados que ofrece Editamos son procesos de edición de libros o introducción al mundo de los libros y publicaciones periódicas. Por un lado está la formación de editores, su actualización, su modernización. Por otro lado está crear un centro de documentación y estadística, biblioteca, para poderle dar respuesta a una serie de inquietudes sobre la investigación y desarrollo de la industria en México. Por eso el planteamiento de tener estadísticas claras, de tener innovación, las nuevas propuestas, que no es solamente si hacemos un libro electrónico o si hacemos un libro interactivo, sino cómo hacemos mejor los libros, en todo sentido, y cómo hacemos mejor la gestión para hoy, ante los retos que nos presentan las distribuidores como distribuidores como Amazon, pues le pongo nombre, claro, que resuelven 24 horas la entrega de un libro. ¿Cómo le tenemos que hacer nosotros, industria editorial, para tener este libro, el que yo hoy publiqué, mañana en Tijuana? Para mayores detalles sobre los programas de profesionalización de Editamos, visita la página web de la CANIEM. Noticias 22, Irma Gallo. Iniciaron las actividades de la 8ª Semana de la Biodiversidad que organiza la CONABIO. El objetivo de este encuentro es inspirar el surgimiento de proyectos para ayudar a la conservación y a la restauración de los ecosistemas. La Última Chinampa es un proyecto que busca resguardar el suelo y el lago de Xochimilco a través del cultivo de diferentes vegetales y del resguardo del ajolote, especie mexicana en peligro de extinción. Esta es una de las historias de éxito que formarán parte de la 8ª Semana de la Diversidad Biológica que organiza la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y que este año está dedicada a las acciones en favor de la naturaleza. Es importante hablar de estas historias, yo creo que por dos razones. La primera es para que nos estimulen a participar, darnos cuenta de que hay muchos casos en donde pocas personas, a veces una sola, han visto la posibilidad de cambiar la realidad y lo han hecho. Y hemos seleccionado historias de éxito pues, en agrobiodiversidad, en restauración de ecosistemas, restauración de especies, en áreas protegidas, corredores, y en cada una hay actores muy importantes, ya sea una comunidad, una institución, una organización de la sociedad civil, y lo que queremos es un poco analizarlas. Esta semana conmemora el 22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000, y tiene una agenda de actividades que incluye ciclos de cine, conferencias, talleres y conciertos en los que se reflexionará sobre la pesca sustentable, las especies en peligro de extinción y la caracterización de los manglares nacionales. Las comunidades se tienen que organizar y para eso tienen que conocer, y ese es uno de los objetivos de estas semanas de la diversidad biológica, de los desarrollos que tenemos en páginas web, es que la sociedad
se informe y pueda tomar decisiones en base a información confiable y participar, actuar, exigir y moverse. La 8ª Semana de la Diversidad Biológica tendrá como sede la Biblioteca Vasconcelos y se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos a ir a una pausa. Y al regresar, todos los detalles del festival Mozart Haydn con la gran orquesta de minería que nos invita a revivir a estos maestros del clasicismo. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros y les platicamos que el Museo de Arte Moderno nos comparte una selección de su acervo fotográfico. Inasible, porque creo que es una palabra que condensa muy bien la contradicción entre la magia de la fotografía y el poder supuestamente que tiene de congelar el tiempo, que en realidad pues termina siendo algo ilusorio porque sí, en efecto congela un registro, un testimonio, pero el tiempo sigue, ¿no? Y nuestra condición mortal pues sigue corriendo, ¿no? Entonces es un poco esta ilusión y contradicción entre captar un instante y la vida que se nos va. Entonces se contrasta la belleza y la juventud al lado de pues sí, imágenes de impacto, muerte, soledad, ¿no? A partir de ahí encontrar imágenes que celebran la vida o que nos recuerdan la tragedia y la muerte, que avala esa celebración de la vida, fue que fuimos identificando tópicos, unos más cercanos al paisaje, otros más cercanos a la poetización del cotidiano. Aquí hay muchas fotografías que llegan a mantener un vínculo con otras disciplinas y lo que es lindo es que hay desde géneros muy canónicos, hay núcleos que viran más en torno al paisaje o el retrato, hasta núcleos un poquito más digamos, con subgéneros, como puede ser paisaje bucólico, ¿no? O como puede ser registros de arte conceptual, ¿no? Registros de procesos de arte relacional. Son 64 obras de 33 artistas del Museo de Arte Moderno. Hay, bueno, una cantidad importante de fotos de Álvarez Bravo, porque aquí se posee el fondo más importante de fotos de Álvarez Bravo. Si no, le siguen 5 fotos de Caballero, 5 de Héctor García, y el resto de los fotógrafos hay 1 o 2 fotos de cada uno. Entonces permite realmente ver muchos autores de géneros muy distintos y de épocas muy distintas, pero lo que es interesante es uno al lado del otro, ¿no? Asociaciones de imágenes que uno jamás hubiera esperado ver una junto a otra. Lo mismo puede haber una imagen del siglo XIX junto a una foto de Lourdes Grobet, ¿no? En otros temas, los biógrafos no se ponen de acuerdo cuántas veces coincidieron Mozart y Haydn. Haydn 24 años mayor que Mozart, los dos niños prodigios. En sus respectivos momentos tenía una voz angelical a los 5 años Haydn. Mozart, conocemos la historia, los dos vieneses, pero resulta que se admiraban profusamente. Están los cuartetos que le hubiera dedicado Mozart a Haydn, pero se vuelven a reunir en pleno siglo XXI y esto gracias a la Sinfónica de Minería y Carlos Miguel Prieto, que acompaña a Laura Barrera. Vamos contigo. Efectivamente, esta reunión no tiene lugar a dudas, va a estar bien documentada, no como las que tú comentas a fines del siglo XVIII, cuando se dice, algunos dicen, bueno, sí, seguramente se encontraron por ahí en Viena, se conocían o por lo menos musicalmente seguro, porque en ese momento ya Haydn era un gran maestro, muy famoso por todos lados, y Mozart pues despuntaba como un niño genio, un jovencito genio. Y bueno, pues esto tiene mucho que ver con lo que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Minería. Hay 3 fechas clave, realmente son unos conciertos, Carlos Miguel Prieto, gracias por estar aquí, de ensueño, unos conciertos de ensueño con presencias y con una selección de obras que yo creo que no es fácil hacer con un catálogo tan amplio que tienen ambos compositores. Carlos Miguel, bienvenido, cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para platicar de esto que es una fiesta verdaderamente. Y yo ya tuve en mi pasado un festival que se llamó Mozart Haydn entre 1999 y 2005. Ajá. Ya pasó mucho tiempo, pero muchísima gente, ¿Te lo pedían? Me lo pidieron muchísimo y yo mismo, porque fueron 6 años de un enorme éxito y ahora regresan dentro de este 40 aniversario. Increíble
logro de la Orquesta Sinfónica de Minería, 40 años, y regresa entonces el Festival Mozart Haydn con 3 conciertos. Lo presentaron también, que no tengo mucho que agregar, pero sí, la realidad es que una de las cosas increíbles de Mozart y de Haydn es la increíble variedad de obras. Si nada más toma uno en cuenta que Haydn compuso 104 sinfonías y que realmente todas son interesantes, Mozart 27 conciertos de piano, 5 conciertos de violín, 41 sinfonías, una multitud de obras menos conocidas también. La materia prima para un festival que se llame Mozart Haydn es enorme. Y entonces lo que estamos haciendo en este festival, que ojalá sea el preámbulo de un regreso en años subsecuentes del festival completo, es hacer algunas de las obras más conocidas de estos compositores, con una de las cuales, que es la 40 de Mozart, la Sinfonía en Sol menor, con también la Sinfonía Concertante de Mozart para viola y violín, con la Sinfonía 94 de Haydn, que se llama La Sorpresa, la Sinfonía de los Adioses, que es la 45, en fin, un elenco de obras muy diferentes, algunas sinfonías más tempranas de Haydn combinadas con las últimas sinfonías geniales apodadas Londres, pero con un grupo de solistas y de músicos de la Orquesta de Minería verdaderamente insuperable. En el primer concierto, que es este jueves en la Sala Roberto Cantoral. El día 24. 24 a las 8:30 en la Sala Roberto Cantoral, que es una sala que ofrece una intimidad muy especial para esta música de cámara. El solista será Jorge Federico Osorio, que me imagino que pianistas. En este programa y en este país y en ninguna parte necesita presentación, pero es un mozartiano excelso. Y vamos a hacer el concierto 19 de Mozart, una belleza de concierto. La semana próxima tenemos a Shari Mason, que también es la concertino de la orquesta, con Roberto Díaz, un gran violista chileno-americano, el presidente de Curtis, en Filadelfia, que van a hacer la Sinfonía Concertante. Y el último jueves de junio tendremos una obra que no... El 28. 28, que no es de Haydn ni de Mozart, sino de Boccherini. Y vamos a hacer el concierto para cello de Boccherini con el gran chelista español Asier Polo. La verdad es que este mini festival, o sea, 3 conciertos, para mí es una fiesta y ojalá lo sea para el público. Vamos a recordar viejas épocas en donde había una comunión increíble entre la orquesta y el público, y va a ser un preámbulo para la temporada de verano de la orquesta. Que también tiene invitados y solistas por ahí, sí, uno de los grandes también músicos excelsos, como dices. Pues en realidad vamos a hacer las 9 sinfonías de Beethoven. Entonces, esto es un preámbulo porque históricamente, como tú hablaste muy bien, Haydn, sin Haydn no se explica Mozart, y sin Mozart y sin Haydn no se explica Beethoven. Entonces es un continuo musical que le presentamos al público con un preámbulo que es Mozart Haydn, y después en el verano tenemos las 9 sinfonías de Beethoven, entre muchas otras cosas. Pero sí quiero hacer esta invitación porque creo que el esfuerzo es loable, muy loable, de la Academia de Música del Palacio de Minería, de juntar esta gran orquesta para hacer 3 conciertos que creo que van a ser memorables. Ahora, la Orquesta Sinfónica de Minería, lo sabemos, una orquesta rica en sonoridades. Yo la he escuchado sobre todo, bueno, en la sala de Nezahualcóyotl, en fin, en esta sala. Sí. ¿Cómo suena? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se han Mira, sentido los músicos? Evidentemente conocemos muy bien la sala Nezahualcóyotl, y en la sala Nezahualcóyotl es donde teníamos el Festival Mozart Haydn hace ya un número aterrador de años. Pero la realidad es que para esta música utiliza una orquesta de entre 20 y 30 músicos, o digamos 35. Y yo, por las veces que he estado en la sala Roberto Cantoral, he visto que es una sala que ofrece una intimidad especial. O sea, es una sala que tiene 1000 personas o 1500 personas menos que la sala Netza, y que por ello ofrece una intimidad quizás similar a la que hubieran tenido Haydn y Mozart en sus épocas. No existían salas de 2000 personas en esas épocas, existían salas de 500, 600 personas, que eran más bien como lugares de reunión común. Y creo que para el tamaño de la orquesta, que para el repertorio, esto puede ser una comunión muy bonita entre el público y la orquesta. Lo que tiene la sala es que todo el público está cerca de la orquesta. Y eso
para este repertorio es algo muy especial. Es un experimento nuevo para nosotros porque esta no es nuestra sede, pero también es una sede muy cercana a mucha gente que tiene fácil acceso, que tiene fácil estacionamiento, una nueva experiencia para todos y estamos esperando que sea un experimento que tenga éxito. Musicalmente realmente la mesa está puesta. Quiero asegurarle al público que, porque ya tuvimos los primeros ensayos y aquello está sonando la orquesta de Minería está sonando de maravilla. La Orquesta Sinfónica de Minería suena muy bien siempre, Sí. pero particularmente con este repertorio yo creo que va a ser enormemente disfrutable. Recuerden el 24, 31 de mayo, 28 de junio, Centro Cultural Roberto Cantoral. ¿A qué hora son los conciertos? Son a las 8:30. 8:30 de la que noche. decidimos esta hora para facilitar la llegada de la gente. No son conciertos largos, son los conciertos en general son de 2 horas, aquí están pensados más bien de 1:30, pero llenos de música y siempre llenos de grandes cosas, porque estas sinfonías tienen sorpresas, tienen cosas en donde hay un sentido del humor increíble, pero sobre todo quiero resaltar que no se pierdan al maestro Jorge Federico Osorio tocando este jueves el concierto 19 de Mozart, porque es un tesoro de pianista. Y trabajar con él para todos los músicos, para mí como su amigo y colega, siempre tengo la ilusión de trabajar con Jorge porque siempre está más profundo, siempre está de manera más genial, ha tenido críticas alrededor del mundo con este repertorio insuperables, entonces ojalá lo recibamos en su país como se merece. Como se lo merece. Y ¿saben qué? Como no es una sala tan grande, pues yo sí les recomiendo que vayan adquiriendo sus boletos, que acudan a la página del Centro Cultural Roberto Cantoral, seguramente también a través de las redes sociales. Ahí tenemos la página de minería.org.mx, donde van a tener todos los datos para que corran, porque ya arranca este jueves. Carlos Miguel, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con Margot Glantz, nada menos. Ya está negociado, yo no vengo el jueves para ir al concierto, ni modo, Laura, te toca. Y está recién salido de la imprenta el nuevo libro de Margot Glantz, la escritora y catedrática, vuelve a esta escritura fragmentaria que la ha distinguido, y esta vez con el libro Y por mirarlo todo, nada veía, un collage de imágenes, datos y reflexiones compiladas de la información que circula en las redes sociales. Al leer noticias, ¿cómo decidir qué es lo más importante? Así se lo pregunta la escritora Margot Glantz en la línea que abre su más reciente título, Y por mirarlo todo, no veía nada. Todo comenzó cuando Margot se acercó a las redes sociales y se convirtió en una tuitera y facebookera asidua. La frecuentación del Twitter y del Facebook, que siempre fue una frecuentación muy asidua pero crítica, me hizo ir pensando que qué pasaba con ese tipo de información y la respuesta a la información de los que practican Twitter y Facebook, ¿no? Y las consignas así totalitarias del Facebook, que me decían, ¿qué pensaste hoy? ¿Cómo te levantaste? ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Como que todo te lo predeterminan y la gente lo sigue al pie de la letra. Pero me di cuenta que las noticias en el Twitter, que eran sucesivas y fugaces y evanescentes, había que pensar sobre eso, qué pasaba, cómo recibe la gente ese cúmulo de información que se desvanece y que no te permite emitir un juicio crítico frente a eso, y que al mismo tiempo te aniquila la posibilidad de jerarquizar, que es la posibilidad de criticar, ¿no? Entonces dije, yo tengo que hacer algo con esto, y empecé a almacenar textos, a coleccionar textos, poco a poco, y poco a poco fueron surgiendo, en año y medio hice 180 páginas, y deseché muchas, pero fui organizando el texto de tal manera que fuera un texto donde hubiese una interpretación crítica mía de una manera muy soslayada, muy escondida, pero al mismo tiempo evidente, ¿no? En este ejercicio de coleccionar noticias y textos publicados en las redes, uno de los retos fue elegir la información para luego darle forma. El chiste es ver cómo los recopilas, qué tipo de cosas tienes que hacer, cómo los asocias, ¿no? Y cómo rompes la tensión de cosas
o de mucha banalidad, o de un tremendismo espantoso, algo tremendo, como la precariedad, lo monstruoso, se unifican de tal manera que no haya transición, que todo sea idéntico, que maten a 50 emigrantes y los disuelvan en ácido, o que Brad Pitt se case con no sé quién, o que la princesa, la híbrida que se casa con el príncipe Harry, que va a tener un nieto mulato, de la corona real, se disfrace, ¿no? Y la gente lea mucho más eso que leer lo que está pasando en la Franja de Gaza o lo que pasa en el Congo, que casi nadie lo lee, ¿no? Digo, ¿cómo hacer que todo eso resalte al mismo tiempo que mantengo esa estructura de desjerarquización para que la gente pueda jerarquizar? Es decir, ¿cómo jerarquizo yo para que la lectura sea una lectura provocativa y que permita la jerarquización? Y eso fue un trabajo importante, ¿no? Que ahí viene la literatura, obviamente. Es un texto literario. Es muy interesante escuchar estas reflexiones, Laura, porque bien apunta Margot Glantz, la realidad no queda ajena a estas redes sociales, pero sí se jerarquiza de una manera distinta, quizá como en un diario. Claro. Pero la literatura sigue, de alguna manera, manifiesta esa literatura que ha brevado durante tanto tiempo de los grandes autores clásicos. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Margot Glantz, yo les recomiendo que le echen un ojito a su Twitter, que le echen un ojito a su Facebook, porque ahí se ven estas reflexiones totalmente desprejuiciadas. O sea, Margot Glantz se acerca a estos medios sin a veces esta visión tan crítica que tenemos o que tienen los analistas, ¿no? Que tienen los periodistas o que tienen los analistas de las redes sociales. No, simplemente hace una observación muy interesante de la realidad y esto es lo que presenta en este libro. Y de ahí la importancia de rescatarlo y vamos a retomar en esta segunda parte de la entrevista precisamente cómo mantenerse fiel a esa literatura y también de alguna u otra manera saber abrazar estas nuevas tecnologías. Con este libro, Margot Glantz no solo reivindica a los autores y lecturas que la han acompañado, también se mantiene fiel a las formas literarias que han marcado su estilo personal y distinguen su escritura. Entonces, digamos, es volver a mis orígenes literarios, trabajar mi literatura, organizarla, pero al mismo tiempo hacer un trato crítico que provoque una reacción. Mi libro siempre tiene una autobiografía diseminada, descuartizada, si tú quieres, no es una autobiografía canónica, pero al mismo tiempo es muy importante mi inserción como escritora. Yo estoy escribiendo esto y no es una copia. Pues acudo a muchos textos y los estoy repitiendo, pero los estoy repitiendo desde mi punto de vista crítico. Quiero que se quede muy claro. Entonces, yo también irrumpo como lectora, como escuchadora, como miradora de colibríes, como recuerdo de la literatura que me ha fascinado toda la vida, como anécdotas de escritores y también como guiños a libros anteriores míos, porque tiene que ver con yo también me acuerdo, ¿no? Entonces, digamos, es como una especie de trabajo genealógico de mí misma, ¿no? En donde estoy trabajando una forma nueva, aparentemente de escritura, que sí lo es, creo, pero al mismo tiempo estoy continuándome, ¿no? Entonces estoy ahí reforzándome con mi presencia en el texto, pero al mismo tiempo siendo una mirada crítica, que viene de lo de Sor Juana. Dice ella, y por mirarlo todo nada veía, y ni discernir podía. Entonces eso, discernir poder ahora, es algo fundamental. El trabajo realizado por Margot Glantz también la llevó a una reflexión sobre la incidencia de las redes sociales en el modo como nos aproximamos a la realidad. Y con las redes sociales y con el liberalismo, la uniformización del mundo y la incapacidad de que, la posibilidad de que si no eres uniforme, si no eres como todos, te lleva a la trampa. ¿Qué es lo que está pasando? No jerarquizamos, no criticamos, no tenemos un sentido de la ironía para distanciarnos de las cosas. Con 88 años, Margot Glantz sigue experimentando con la escritura y navega por internet y las redes sociales como cualquier joven lo hace hoy en día. Creo que tengo que estar vigente y esos son los medios que me llevan a una vigencia, ¿no?
Si yo leo el Twitter, me entero de muchísimas cosas. Por otro lado, me priva de la posibilidad ya de leer más periódicos, porque ya muchas veces solo leo el Twitter, porque a veces leo el Twitter, el periódico, y digo, pero esto pasó hace 100 años, ¿no? Porque el Twitter, al segundo sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces digo, como que esa instantaneidad también es muy, muy atractiva, ¿no? Por otro lado es terrible, ¿no? Pero todo es así. La televisión fue muy importante, la imprenta fue muy importante, y la cibernética fue muy importante, y ha creado males espantosos todo eso, ¿no? Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues hay que acercarse a esta visión de Margot Glantz y les comentamos, imagínense tener un encuentro con un museo que a ustedes les interese, les guste, en este caso ya van a ver cuál es, con el personal de seguridad, con los curadores, con los museógrafos, con el personal administrativo, cómo funciona un museo, de qué se trata, las entrañas. Bueno, pues justamente por segundo año consecutivo, el Museo Nacional de Arte y sus especialistas aprovechan el Día Internacional de los Museos para encontrarse con su público. En el marco del Día Internacional de los Museos, el Museo Nacional de Arte implementó por segunda ocasión su ronda Speed Dating, una estrategia para vincular directamente al personal de la institución con el público a través de breves encuentros en donde se intercambian ideas. En esta ocasión, el Día Internacional de los Museos nos marca el tema de museos hiperconectados, lo cual quiere decir pues todas las hiperconexiones que tenemos como seres humanos, desde conectarnos a través del teléfono móvil o el correo electrónico o los mensajes instantáneos, como también puede ser cara a cara o puede ser una carta impresa. En fin, tenemos hoy en día muchísimas maneras de comunicarnos. Integrantes de los departamentos de seguridad, dirección, curaduría, museografía, biblioteca y comunicación, entre otros, participaron en esta sesión con 60 miembros del público. Participamos más de 25 personas en total del museo para estar en estas mesas de diálogo y público son 60 personas. No le estamos apostando a largas filas ni le estamos apostando a actividades de masa. En realidad le estamos apostando a lo cualitativo, a algo más de calidad. Pero más que ser una actividad para conmemorar el Día Internacional de los Museos, el MUNAL ve en el Speed Dating también una estrategia para mejorar su vínculo con sus visitantes e implementar estrategias. Algo más que nos arroje datos. A diferencia del Speed Dating del año pasado, este tiene ya unas cuestiones de evaluación un poco más estrictas y más pensadas, en las cuales nosotros nos vamos a enterar, pues primera, si la experiencia de Speed Dating está teniendo función, ¿no? O sea, si estamos logrando un cambio real en la manera de ver al museo. Segunda, lo que el público está interesado en saber, ¿no? Si quieren un taller nuevo, si quieren un curso nuevo, una exposición nueva, si algo en el museo no está funcionando también es como el momento de nosotros enterarnos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues está bueno el viajecito, ¿no? Por los túneles y por los subsuelos de un museo. Y bueno, el viajecito también que vamos a hacer ahora por el resto del mundo. Vamos. Antonio Lupatelli, mejor conocido como Tony Wolff, falleció este lunes a los 88 años. El ilustrador italiano diseñó a Pingu, serie animada que cuenta la vida de una familia de pingüinos que viven en el Polo Sur. Wolff nació en 1930 en Parma, Italia, y llegó a trabajar en la editorial británica Fleetway, así como en Il Corriere dei Piccoli. 50 piezas de la pintora Mary Cassatt estarán expuestas en el Museo Jacquemart-André hasta el 23 de julio. La idea es mostrar el trabajo de quien pasara más de 60 años pintando en la capital francesa y que se convirtió en la única estadounidense en el movimiento impresionista. Cassatt es considerada una de las primeras artistas en introducir el impresionismo en los Estados Unidos, además influenció a diversos pintores de su país. La NASA plantea lanzar una nueva nave en su próxima misión a Marte. Este será el debut de un pequeño helicóptero no tripulado, el cual pesa alrededor de 2 kilos. Para manejarlo en la atmósfera de Marte, los científicos equiparon la aeronave con cuchillas giratorias que son 10 veces más rápidas que las de un helicóptero típico, pues trabajan a 3.000 revoluciones por minuto. Se espera que se lance en julio de 2020.
Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos con literatura. Y a conocer cuál es esa mala costumbre de la esperanza. La Fundación IMSS realizó hoy la cumbre Mi lucha es rosa con el fin de concientizar a la sociedad civil acerca de la importancia de diagnosticar a tiempo, de manera temprana, el cáncer de mama. Ella es María Antonieta. Tiene 51 años y en 2012 fue diagnosticada con cáncer de mama. Se encuentra en la recta final de su total recuperación. Ella no formó parte de las 6.000 mujeres que mueren por este padecimiento en nuestro país al año. Llegó a participar en la cumbre 2018 Mi lucha es rosa, organizada por la Fundación IMSS con el apoyo de otras instancias públicas y privadas. Mi lucha es rosa es una estrategia del Instituto Mexicano del Seguro Social que opera Fundación IMSS, que lleva 4 años. 4 años tratando de hacer conciencia en las mujeres de la prevención en el tema de cáncer de mama. A lo largo del día, diversos participantes, como la ex tesorera de los Estados Unidos, Rosario Marín, compartieron sus experiencias. Uno de los objetivos para este año es integrar el vagón rosa al tren de la salud. La iniciativa es muy sencilla, es llegar a donde nadie llega y la única forma que encontramos fue a través del vagón, del tren de la salud, con un vagón dedicado a la mujer, donde va a haber un mastógrafo donado por FUCAM, un ultrasonido donado por la Fundación IMSS, y donde vamos a empezar a realizar esas mastografías para empezar a checar a mujeres en comunidades en donde nadie llega, como bien lo comentaste. En comunidades rurales es más, hay una brecha más grande. Culturalmente existen más tabús que aquí en la sociedad, que aquí en la ciudad, y entonces vamos contra eso, vamos contra esos tabús, vamos contra esas creencias, empezar a quitar esas creencias que nos están limitando y empezar a empoderar a esas mujeres para que tomen las riendas de su vida en sus manos y acudan a hacerse una mastografía. No obstante, 2 son las estrategias con las cuales toda mujer puede prevenir. Si las mujeres realizamos 2 acciones muy sencillas, que es autoexplorarnos y hacernos una mastografía, vamos a estar en ese 95% de éxito si es que llegamos a padecer cáncer de mama. Esa es la idea, ese es el objetivo de esta cumbre, es el objetivo de este año del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pasar de un modelo de curación a uno de prevención tendría un efecto benéfico exponencial. Este modelo preventivo también impacta en esos presupuestos, porque ese presupuesto que está destinado a curación podría estar destinado a investigación, a mejores prácticas, a mejores técnicas para estas mujeres. La cumbre 2018 Mi lucha es rosa se llevó a cabo en el Auditorio Nacional este 22 de mayo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues una importante campaña, algo que hay que compartirnos, no va dirigida solamente a las mujeres, sino también a los hombres, a los esposos, a los hermanos, a los hijos, que les recomienden a su mamá hacer, a su hermana, a su pareja, hacer un examen que realmente es sencillo de hacer y que sí está funcionando, está salvando muchísimas vidas. Concientizar a la sociedad en general para sumarnos a esta causa. Y dando vuelta a la página, ya está con nosotros Irma Gallo y Bruno H. Piché para hablarnos de esa, Laura, mala costumbre. Una mala costumbre. De la esperanza. De la esperanza. Adelante, Irma. Pues sí, en efecto, muchas gracias, Rafa, Laura, muy buenas noches. Bruno, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Bueno, muchas preguntas se plantean con tan poco tiempo sobre la mala costumbre de la esperanza y me gustaría que comenzáramos un poco donde comienza Sergio González Rodríguez en el prólogo. ¿Cómo te distingues tú de estas otras, digamos, esfuerzos literarios más periodísticos como el de Truman Capote en A Sangre Fría, por ejemplo, el de Norman Mailer? Al hacer este libro? Bueno, la distinción primera es que espero, a diferencia de Truman Capote, que este no sea mi último libro, porque A Sangre Fría fue el último libro que completó Capote. Sí. Y en realidad, no sé bien lo que distinga, bueno, sí lo sé. Es decir, si hablamos en términos concretos de Truman Capote, él, digamos que
hace una novela de no ficción como un observador no participante. Claro. Digamos, en términos antropológicos. Yo no nada más participo, sino que incluso soy un personaje más de la novela, ¿no? Un poco tal vez te acercaría a Emmanuel Carrer. De hecho, sí, yo soy un lector que me gusta bastante Emmanuel Carrer, efectivamente. Prácticamente toda su obra es de no ficción, salvo algunas novelas que de hecho son regularcitas, ¿no? Sí. Pero pues él ha sido premiado por su obra de no ficción, ¿no? Pero supongo que al acercarte tú a Edward Guerrero no estabas pensando ni en Truman Capote ni en Emmanuel Carrer, ¿no? No. Sino, dime un poco, me gustaría que habláramos un poco del caso de Edward Guerrero, pero sobre todo de cómo te sentías tú en esos momentos y por qué decides involucrarte en este caso. Okay. Lo que estaba pasando en tu vida también creo que es pertinente. Okay. Bueno, yo me involucro en el caso de Edward Guerrero, primero por la gran discriminación y racismo que se está viviendo en contra de los mexicanos y los hispanos en general en Estados Unidos, claro, ¿no? Claro. Caso que es el de Edward, ¿no? Por un lado. No obstante lo cual, como el título o el subtítulo lo indica, es el caso de un violador confeso, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, alguien que cometió crímenes verdaderamente espantosos, horripilantes, de violencia de género, ¿no? Completamente deplorables, ¿no? Y por otro lado, me involucra a mí como personaje, digamos, como dos historias paralelas, ¿no? Sí, totalmente. La del aislamiento de él, ¿no? Y la del aislamiento de los que estamos viviendo fuera de prisión, pero que también vivimos una forma de aislamiento. Y si lo extrapolamos al caso muy actual de los migrantes mexicanos, pues ellos viven en una cárcel que tiene 50 estados, que tiene casi 400,000 habitantes, y estamos hablando de un universo de 6 millones de indocumentados que viven en una cárcel, ¿no? Totalmente. Y quiero retomar una de las cosas que dijiste al principio del racismo que se vive en Estados Unidos, porque si bien Edward Guerrero es, como dice el título y como sabemos, un violador confeso, también allí hay un componente muy fuerte de racismo. Tú dices, es un infrahombre, la gente lo ve como un infrahombre, los juzgadores blancos, protestantes, esta élite que es la que su vida está a merced de estas personas, ¿no? Completamente, es lo que yo llamo la injusticia de la justicia, del sistema de justicia estadounidense, ¿no? Claro. Y en el caso de Edward Guerrero, pues, y como de muchos otros casos de mexicanos, con los dados, se imparte justicia, pero se imparte con los dados cargados, o sea, no se juzga igual a un mexicano que a un ciudadano americano, anglosajón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son como dos sistemas completamente distintos, ¿no? Y en el caso particular de Edward, él entra a la cárcel incluso él tenía 17 años. Sí. Su caso entra a las cortes 10 días antes de que cumpla los 18, pero de todas maneras lo mandan con los adultos. Lo juzgan, ¿no? Como entonces adulto. Ya de entrada ya hay un primer acercamiento, no un acercamiento, sino le pasa el tren de la discriminación encima, y estamos hablando de 1972, ¿no? Sí, totalmente, en donde además estaba más normalizada, por decirlo de alguna manera, estas conductas de racismo. Hoy quizás las redes sociales podrían, digamos, como el caso de este abogado en Nueva York,
que criticó a dos personas que estaban Y hablando en se volvió español y viral. así le fue, le cantaron el cielito lindo afuera de su edificio. Pero es que hay que acordarnos lo que dice Paul Auster, o alguna vez dijo Paul Auster, Nueva York es una isla dentro de Estados Unidos. Totalmente. Si tú te vas al Midwest, por ejemplo Michigan o a Illinois, o no quiero decir las Dakotas, No, ¿no? hombre. Pues las cosas no son, no van, eso no ocurre. Es decir, entonces ahí me permito diferir un poco de lo que dices, porque lo que ha generado Trump ahora es que todo el racismo, la xenofobia, la discriminación, digamos que generó que saliera del closet. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, Que yo, por ejemplo, simplificara. yo que vivo en un suburbio de Detroit, en otro suburbio que está a 10 minutos manejando, ¿no? Porque pues allá nada más se maneja, Sí. Hay gente que tiene afuera de su casa, y no te estoy hablando de Georgia o de los estados del sur, de Michigan. No, me estás hablando de Tienen, Michigan, sí. tienen banderas confederadas afuera de su casa, ¿no? Así es. Entonces, más bien lo de Nueva York habría que verlo como una excepción. Una excepción a la regla. ¿No? Sí. Se nos acaba el tiempo, Bruno, pero tú tienes un anuncio muy importante que hacernos y que nos toca precisamente a Canal 22. Cuéntanos qué estás escribiendo, qué se va a publicar próximamente. Bueno, estoy terminando la biografía del doctor José María Pérez Gay, fundador de este canal, director del mismo por 9 años. Ajá, Y sí. El último fin de semana de mayo, en el suplemento del Cultural, encontrarán un adelanto de esta biografía que estoy terminando. Fíjate nada más, ¿no? Cómo ir de un hombre, bueno, que no es una biografía esto de la mala costumbre de la No. esperanza, ¿no? Pero de un hombre como Edward Guerrero a un hombre como José María Pérez Gay, en el fondo creo que a los hombres nos une muchas cosas, ¿no? Aparentemente están en circunstancias muy difíciles, muy distintas, lo están, ¿no? Bueno, lo estaban, pero los hombres somos hombres y hay como una empatía. Mujeres también, ¿no? Somos hombres y mujeres y hay una empatía ahí muy importante. Y creo que si algo distingue tu libro, volviendo a la pregunta que te hice en un inicio, Ajá. de los de Norman Mailer y Truman Capote, es la empatía que desarrollas por Edward Guerrero y el verlo horizontalmente. Sí desarrollo una empatía, pero rápidamente apunto que también, no obstante esa empatía, en el transcurso de escribir el libro, y ya lo verán los lectores, encontramos también a un criminal vinculado a violencia de género, imperdonable, ¿no? Sí, no hay que quitarse eso de la mente jamás. Te agradezco muchísimo. No, al Bruno contrario, H. muchas Piché, gracias, es un Irma. gusto tenerte aquí. Pues volvemos con ustedes, Rafa, Laura, al otro lado del estudio. Gracias, Irma. Y bueno, queda manifiesto de nueva cuenta que la realidad supera a la ficción con esta mala costumbre de la esperanza. Gracias, Bruno, y qué atinado y acertado. Estamos muy al pendiente de la publicación del libro del maestro Pérez Gay, en 25 años, además de la fundación de Canal 22, muy propicia los tiempos. Estaremos al pendiente de Laura, estas novedades. nos vamos con uno de los grandes. Con uno de los grandes, con Richard Wagner. Un hombre revolucionario en toda la extensión de la palabra. A 205 años de su natalicio, así recordamos a este genio alemán. Hasta mañana, buenas noches.